estamos aquí con Ángela para apreciar esto, que a lo mejor va a ser cortado, talado. Un árbol que tiene que tener un coihue, unos 2 o 3 metros de diámetro y una altura de unos 40 metros. ¿Cuántos años tendrá este árbol, Ángela? Varios cientos de años. Esto va a ser posiblemente cortado. Claro, uno de estos abuelos puede ser una de las víctimas del progreso. Del progreso. Pero la imagen que nosotros queremos reflejar, estimados televidentes, es que este árbol tiene historia, tiene un pasado. A lo mejor cobijó a muchos animales, muchas generaciones de lagartijas. Aquí tenemos también muchos árboles zorzales. También hay zorros en lo que son los animales que habitan en este sector. Puma, jabalíes. Tú nos mencionabas que todo este sector antiguamente tenía araucaria. Claro, aquí nos encontramos a más de 1000 metros de altura, por lo cual este es un bosque que es bosque araucaria araucana y también bosque roble coihue. Ese es el tipo de bosque tipo forestal que tiene esta zona. Según los relatos históricos de los habitantes, de algunos loncos y de Curarrehue, con los cuales estuvimos conversando con una antropóloga, nos dijeron que nos hicieron notar parte de la historia de Curarrehue y la historia reciente. Hace menos de 60 o 50 años se hizo una intervención y una tala indiscriminada de araucarias, ya que se autorizó, antes se podía trabajar con la araucaria, talar con la araucaria, pero se hizo una tala indiscriminada porque solamente se habían dado la opción de talar machos, ¿ya? Porque esta es una especie que tiene hembras y machos. Pero resultó que la persona hizo una tala indiscriminada, tanto hembras como machos, y la historia yo creo que más la pueden comentar los abuelos con sus nietos y con sus hijos en estos días, si es que los que nos están viendo, y para que recordar eso, que no se nos olvide que este bosque ya fue intervenido una vez, y ya fue talado una vez, tanto araucarias y otro tipo de Bueno, tenemos especies nativas que están protegidas. Por ejemplo, la araucaria incluso en la ciudad, hay gente que tiene araucaria en la ciudad y está prohibido cortarlas. Así es. O sea, está penado por la ley. Y si está penado por la ley, a veces el progreso pasa por sobre otras leyes. Y a veces nosotros mismos, los chilenos, estas leyes que nos encierran y nos dicen una cosa, pero también buscamos siempre otras vías para poder evitar lo que dice un decreto ley. Y aquí a futuro, en la construcción de esta ruta, hay alrededor de 10 plantas que se van a cortar que son araucarias. Así es, son 10 araucarias que se van a talar en el tramo que está muy cercano a la aduana, porque esa es la zona de mayor altura que tiene mayor presencia de araucaria. Bueno, si comentamos esto, las araucarias que se van a cortar son araucarias que ya tienen más de 1000 años, pero también hay renuevos que tienen 30, 40 años, como este árbol que se va a cortar, que tiene yo creo que unos 800 años, por lo menos.
Estamos en el corazón del Parque Araucaria, aquí, en el sector de Las Mellizas. Antiguamente, cuando se hacía el encuentro chileno-argentino de confraternidad, donde se pedía por la paz de estas dos naciones, se reunían fieles argentinos y chilenos en este sector. Y cuando nosotros comentábamos de la tala de algunas araucarias que se van a cortar cuando pase la ruta nueva en los próximos meses, cuando se comience a construir, el Comité Ambiental ha tomado algunas decisiones. Antiguamente, cuando esta ruta se enanchó, se tomó en cuenta que la ley protege a las araucarias, porque es una conservación que debe mantenerse en el tiempo, que son plantas que tienen cientos de años. Y aquí, en este sector, si vamos con la cámara de Erwin Cofré a enfocarle, la ruta se separa y queda como en un bandejón central una araucaria que tiene más de 1000 años. Esto sucede en 2 o 3 sectores en la ruta, pero a futuro, alrededor de esta ruta hay muchas más araucarias pequeñas que van a ser también cortadas, taladas, van a ser a lo mejor aplastadas. Incluso a un costado nuestro, vamos a pasar con la cámara por al ladito de Ángela para mostrarle que a un costado nuestro hay araucarias que también tienen a lo mejor 800, 700 años, que posiblemente también van a ser cortadas. Y el Comité Ambiental de la Ilustre Municipalidad de Curarrehue, en conjunto con las comunidades, como hemos venido contando, porque esto no se está haciendo solo, ni la municipalidad ni la primera autoridad está tomando decisiones que no involucran al resto de las personas. Se está haciendo esto en conjunto con mucha gente. Ángela, coméntanos un poco, cuando estamos ya culminando este programa en la ruta internacional, ¿cuáles son las medidas que ustedes han tomado específicamente y qué respuesta han tenido de las autoridades nacionales y regionales? Lo que se hizo primero fue presentar un recurso de protección, que es la acción legal a la cual tenemos los ciudadanos que nos sentimos afectados por este proyecto que fue aprobado. Se presentó un recurso de protección en la Corte de Temuco para que primero se haga una consulta indígena, porque esto, como no es territorio de que pertenezcan a las comunidades indígenas, según la documentación del parque, lo que nosotros quisimos hacer y quisimos exponer es que en este recurso de protección que se invalidara la RCA, la resolución de calificación ambiental, porque se tiene que hacer una consulta indígena, ya que este territorio, este paso, ha sido utilizado por cientos de años por las comunidades mapuches, tanto de un lado como del otro lado de la cordillera. Hay registros históricos de hace más de 200 años de uso de este parque. Entonces, lo primero, se hizo un recurso de protección con la orden de no innovar referente a la tala de araucarias, ya por el valor tanto espiritual como cultural de las araucarias. Pero es decir, entonces, que fue aceptado este recurso de protección. Bueno, ¿no se van a cortar o todavía no hay nada seguro al respecto? El recurso de protección solamente lo que fue acogido, que lo principal es que fue admisible y fue acogido, se acogió la orden de no innovar. ¿Eso qué quiere decir? Que ni el MOP ni otra organización o proyecto que se pueda hacer pueden tocar las araucarias en este momento. O sea, mientras no se haga la resolución del caso judicial, no se puede hacer ningún tipo de trámite o acción referente a la tala de araucarias. Bueno, conociendo la ruta y como hay que engancharla, Ángela, porque son alrededor de 9 metros libres que tienen que tener con la berma, ¿cierto? Así es. Varios árboles van a tener que ser cortados. Hay muchos nires en este sector, pero es un árbol que crece a ras de suelo prácticamente y no tiene una altura tan alta por el asunto de la nieve. Claro. Pero las araucarias que están aquí van a ser varias, que no son 8 o 9, que son mucho más. Sí, eso es cierto. Lo que pasa es que el estudio presentaron un plan de manejo forestal ante la CONAF, en la cual se establece que son solamente 8 las especies de araucarias que se van a ser afectadas. Y se supone que esas 8, es esperarse que no se talen, podrían ser las únicas en cortar. Pero cuando uno conoce el territorio y se da cuenta y mira aquí alrededor, sabe que van a ser muchas más. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que estar despiertos ante este tema y no permitir que se hagan las cosas sin respetar a las decisiones de la comunidad y sin respetar también la naturaleza.
Perfecto. Bueno, entonces las próximas acciones que ustedes van a tener que hacer para tratar de evitar que estas araucarias sean cortadas, porque al menos el recurso de protección está aceptado, pero esto no quiere decir que a lo mejor la empresa usa otras vías para que sean cortadas. Claro, o sea, lo que pasa es que el MOP tiene que respetar la legalidad porque este proyecto es presentado por el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, es el que comanda el proyecto. Y este es el que llama a licitación pública, un proyecto por 19 millones de dólares, en la cual en un primer momento nosotros planteamos que se trasplantaran las araucarias que fuesen afectadas y se nos dijo que era demasiado el costo eran 24 millones de pesos, que era demasiado 24 millones de pesos para un proyecto de 19 millones de dólares. Entonces lo que nosotros se propuso en un primer momento es que no se asfalten después de la aduana, los últimos 800 metros. Claro, que donde está claro, más tupida, digamos, está más a la vía, el camino, las araucarias. Y lo que sigue es, como ciudadanos, reunirnos, informarse del tema, preocuparse y a lo mejor participar en instancias donde nosotros, tanto como municipio, como ciudadanía, como comunidades indígenas, se van a manifestar a las autoridades correspondientes.